La semana que viene vamos a celebrar la Pascua o la resurrección de Cristo. Pero eso es para la semana que viene. Hoy quiero hacer un análisis histórico. En otras palabras, quiero ir a la palabra de Dios en el capítulo 19 y vamos a leer el capítulo 19. Porque lo que dice la palabra es muy importante para recordar el sacrificio único y último que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Vamos a ver la agonía que sufrió nuestro Rey, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Cordero de Dios, el verdadero y único Cordero de Dios que se llama Jesús. La semana pasada el pastor Andrés habló sobre la verdad y qué es lo que es la verdad y dónde se encuentra la verdad, y se encuentra solamente en una persona que era Dios 100% y hombre 100%, el Señor Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, el Cristo, el Mesías. Y vamos a ver las varias agonías que sufrió Jesús, empezando con la primera agonía. Y leyendo otra vez, en el capítulo 19, versículo 1 dice: entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Pilato decide azotar a Jesús, aún ya habiendo dicho que él no lo encontraba culpable, pero lo manda a azotar. Previamente Pilato había dicho en el capítulo 18, versículo 38, no hallo en él ningún delito. Pero de todas maneras, para cumplir con la profecía, lo manda a azotar. Aún Pilato no sabía que él estaba cumpliendo con profecías que se habían hecho cientos de años antes en el libro de Isaías, en el capítulo 50 y mayormente en el capítulo 53. Así que anoten Isaías 53, que esa es la tarea para esta semana. Cuando ustedes se vayan de aquí, lean el capítulo 53 de Isaías y regresen y lean el capítulo 19 de Juan. No fallen. Entonces lo manda a azotar para satisfacer a los líderes religiosos, los líderes judíos que le habían traído a Jesús para que Pilato lo mandara a matar. La segunda agonía fue que fue coronado con espinas. Dice en el versículo 2, los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, puesto que Jesús decía ser el rey de los judíos. Y le voy a decir, esas espinas no eran las espinas que ustedes encuentran en una mata de rosa. Esas espinas son las de Medio Oriente, que son unas espinas largas, afiladas, que parecen agujas, unas espigas, y entretejieron una corona como si fuera un rey y se la plantaron en la cabeza a Jesús. Imagínense esas espinas entrándole en el hasta el cráneo, traspasando la piel y la materia en la superficie. Eso es tremenda agonía. Las espinas eran un símbolo de la maldición desde Génesis, ¿se acuerdan? Cuando el hombre pecó contra Dios, Dios mandó a que crecieran las espinas para que el hombre no tuviera acceso más al jardín del Edén. Y eso se encuentra en Génesis 3:18. Pero también es no solamente la maldición que carga Jesús por la humanidad, pero también es un símbolo de amor que Él permitió que le pusieran aquella corona encima. Muchos dicen, no es que Jesús lo traicionaron, lo golpearon y lo mandaron a la cruz a morir. No. Ya estaba en el plan perfecto y en la soberanía de Dios de que Jesús tenía que sufrir esa agonía, pero no por Él, sino por nosotros, por nuestro pecado. Una obra de redención. La tercera agonía, el manto real. Y dice en la palabra de Dios, y lo vistieron con un manto púrpura. El manto púrpura es algo que se usaba
y todavía se usa. Si usted ve la reina de Inglaterra o los reyes, cuando tienen un evento específico, especial, se ponen la corona y el manto. Y ellos le ponen el manto a Jesús, pero era una burla. Era como diciendo, tú eres el rey de los judíos, te vamos a enseñar qué tipo de rey tú eres. El odio que le tenían los romanos a los judíos. Entonces lo azotaron, le pusieron la corona, le ponen el manto. Y la cuarta agonía, la burla. Se burlaron de él. Dice en el capítulo 3, en el versículo 3, el capítulo 19, viva el rey de los judíos. Se burlaban de él. Viva el rey de los judíos. ¿Se imaginan con qué cara le decían eso? Mira, ¿te crees rey? Una burla, una agonía para Jesús. Pero él sabía que él iba a tener que sufrir. Eso también estaba predicho por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Cientos de años antes de la venida de Cristo. Y la quinta y última agonía que quiero compartir con ustedes, le dieron bofetadas. Dice, mientras lo abofeteaban. ¿Se imaginan qué vergüenza? Le caían a bofetadas. Me imagino que la cara de él, después de todas las bofetadas que le dieron, estaba llena de golpes, de sangre. Me imagino que la cara de él no se veía como la cara de Jesús. ¿Se imaginan? Ven a ese Jesús azotado, golpeado, con esa corona sangrando. Ese es el Jesús que murió por usted y por mí. Y hoy lo que hacemos es recordar ese Jesús. La semana que viene vamos a celebrar la resurrección. Un tiempo bonito, un tiempo de alegría, un tiempo como si fuera el cumpleaños, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del sufrimiento de ese Rey de Reyes, ese Cordero de Dios. Yo digo que hay aquellos que somos hijos o amigos de Dios, o somos enemigos desconocidos de Dios. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque aquellos que estaban azotando a Jesús, aún los líderes religiosos que lo entregaron, eso no eran hijos de Dios. Eso no eran amigos de Dios. Eso eran los enemigos, los desconocidos. Los hijos de Dios no se comportan así. Y la pregunta es, ¿cómo nos identificamos nosotros hoy? Esa pregunta se la pongo yo a usted. ¿Cómo usted se identifica hoy? ¿Como un amigo o hijo de Dios o como un enemigo desconocido de Dios? Jesús era el hombre, el único inocente en el mundo. Nunca había pecado, nunca le había hecho daño a nadie y aún lo llevan a un juicio y piden la pena de muerte. No solamente que lo azotaran o que lo encarcelaran o que lo castigaran por un pecado que él no cometió, sino que lo mataran. Pero nadie forzó a Jesús a tomar esa cruz. Él lo hizo por su propia voluntad y en su propio poder, de acuerdo a la voluntad de su Padre Celestial. Entonces deciden hacer un juicio falso. ¿Por qué falso? Porque no había evidencia de que él había cometido ningún delito. Pero para congraciarse Pilato delante de los líderes judíos, él pensó, si lo azoto, si lo golpeo, si lo maltrato, el pueblo judío, los líderes religiosos, permitirán que yo lo suelte. Pero estaba equivocado, porque él tenía que ir hasta la cruz del Calvario. El versículo 4 dice, Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no encuentro culpable de nada. Segunda vez que dice él que no es culpable. ¿Se acuerdan? En el capítulo 18 dijo, no le encuentro culpabilidad. Ahora le dice, es que no entiendo. ¿De
este hombre no ha hecho nada, no ha robado nada, no ha matado a nadie, no ha hecho nada en contra del pueblo de Roma. ¿Por qué quieren matar a este hombre? Otra vez Pilato declara su inocencia. Pero lo manda a azotar. Lo manda a que lo azoten con el látigo. ¿Saben? No era un látigo normal. Era un látigo que tenía por lo menos 3 a 6 patas o látigos. Y le ponían en la punta plomos de metal o pedazos de metal y pedazos de hueso. Cuando le daban el latigazo y lo azotaban, eso se agarraba de la piel y arrancaba la piel, profundo hasta el músculo, posiblemente hasta tocando el hueso. Ese azote podía causar la muerte nada más del azote. Y normalmente eran 40 latigazos menos 1. Imagínense, vez tras vez. Triste. ¿Le duele? A mí me duele. Dice el versículo 5, entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo, miren aquí tienen al hombre. He aquí el hombre que ustedes me mandaron, su hombre, con las coronas de espinas, símbolo de nuestro pecado y nuestra maldición, que fue puesta sobre él, para que no recayere sobre nosotros. Sale con el manto de púrpura, el hombre, hijo del hombre. Aquí lo tienen. Y dice el versículo 6, cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, ¡crucifícalo! Se repite, ¡crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Otra vez. No encuentro por qué quieren matarlo. Fue repetida la demanda de gritos otra vez y otra vez y otra vez. Esta humanidad corrupta, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Alguna vez usted ha dicho, crucifícalo? A lo mejor no lo ha dicho así, pero cada vez que usted mira su espalda en él, cada vez que usted mira para el otro lado, cuando hablan de Jesús, cada vez que usted rechaza a Jesús, tal como si dijera, crucifícalo. Algunos lo decimos bajito, crucifícalo. Y otros lo gritamos. Los judíos usan el mal uso de la ley, porque ellos querían usar la ley para que crucificaran a Jesús. Dice en el versículo 7, los líderes judíos respondieron, según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. ¿Saben por qué es el mal uso de la ley? Porque no fue que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios, sino Él era el Hijo de Dios. Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos habían visto cómo Él había alimentado a las masas. ¿Se acuerda? Había sanado a los enfermos. ¿Quién tenía poder de hacer eso? Había aún resucitado a los muertos. ¿Se acuerdan Lázaro? Algunos más que otros habían visto que había el primer milagro. Convirtió el agua en vino. Una cosa imposible de hacer por un humano. Solamente Dios o el Hijo de Dios podía hacer esos milagros. Pero ellos usan la ley, la tuercen, la malinterpretan para decir, nuestra ley dice que hay que matarlo. Pero ellos no quieren asumir esa responsabilidad, se la quieren poner a otro. Se la quieren poner a Pilato.
Las autoridades religiosas judías habían comprendido el mensaje de Jesús. O mejor dicho, no habían entendido el mensaje de Jesús. Querían que lo mataran. Y Pilato muestra su cobardía. En este momento Pilato se asusta. Porque él pensaba que iban a decir, ok, ya basta. Pero dijeron, crucifícalo. Dice el versículo 8, cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Le entró temor. ¿Sabe que Pilato era supersticioso? ¿Por qué? Porque los romanos tenían varios dioses. Tú estabas enfermo, oraban por el dios tal, el dios Marte, el dios Venus, el dios del cielo, el dios de la tierra, el dios del sol, el dios del fuego. Y dice él, wow, ¿por qué querrán matar a este hombre? ¿Será que él habrá venido de alguno de los dioses? Se pone a imaginarse. Aparte de eso, la esposa de él había tenido un sueño que había un hombre justo. Y le dijo, cuando te encuentres con ese hombre justo, no tengas nada que ver con eso, Pilato, porque nos vas a causar un problema. Y ahora él se asusta. Ese hombre justo. Y hablan del sueño ese en Mateo 27, versículo 19. Lo bonito es que la palabra misma se comprueba con la palabra, ¿verdad? Aquí está Juan dando un testimonio y mientras tanto Mateo dio otro testimonio, Marcos da un testimonio, Lucas da un testimonio y todos los testimonios se unen a decir la misma verdad. De diferentes perspectivas, pero es un mismo testimonio. Versículo 9 dice, llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial. Vamos a llevarte para atrás que tengo que seguir hablando contigo porque ahora sí estoy preocupado. Dice, y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. Claro que él sabía que él era Jesús el Nazareno, pero él ahora quiere profundizar. ¿De dónde tú de veras vienes? ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Como diciéndole, oye, no juegues conmigo, yo sí tengo el poder en la mano. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Jesús en ese momento está hablando de Caifás, ¿verdad? El que se lo entregó a Pilato, el que decía, crucifícalo. ¿Por qué? Porque Caifás sabía la ley y Caifás sabía las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento, que era lo que tenían en aquel entonces. Él había leído Isaías, él había leído Zacarías, él había leído Daniel. Y aún dice, crucifícalo. Entonces Jesús lo único que le dice es, más pecado tiene aquel que me entregó a ti. No le quita la responsabilidad a Pilato. Pero dice, aquel carga más culpa que tú. Pero el poder que tú tienes viene de lo alto, de la soberanía de Dios. Cuando dicen, no, porque el rey fulano, el presidente tal. Señores, nadie llega a un puesto de posición de liderazgo si no es porque el Señor lo permite. Él es soberano. Él es soberano. Yo creo que aquí Pilato ahora sí se puso, las piernas le temblaban. ¡Wow! Este sabe algo. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en estos momentos? ¿Qué hago en estos momentos? Dice el versículo 12. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús. Fíjate si tenía miedo, que dice, yo tengo que buscar la forma de soltar a este hombre. Pero los líderes judíos gritaron, si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo de César. Pilato era el gobernador de la área donde estaba Jerusalén ubicada, Israel. Y ahora lo ponen como enemigo de César si no manda a matar a Jesús.
todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Ahora quieren usar la ley romana. Primero la ley nuestra, ahora la ley romana, y él dice que es un rey. Él proclamó ser un rey. Él nunca proclamó ser rey de Roma, ni rey de Israel. El reino de él no era en ese momento terrenal, sino era rey divino. Él regresará como rey de reyes, divino y terrenal, pero en ese momento él no suponía ser rey terrenal, pero ellos mienten porque querían que lo mataran, porque ellos no querían perder su posición. Era más importante lo que ellos tenían en los bolsillos que lo que estaba pasando en la humanidad. Eran líderes religiosos falsos. ¿Usted conoce algún líder falso como ese? Yo creo que hay unos cuantos, más que unos cuantos. Por supuesto que todos los políticos no son corruptos, ni son falsos, pero hay una gran cantidad que sí lo son. Una falsa justicia. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada el Empedrado, en hebreo, Gabatá. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía. Y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. Él no es el rey de Roma. Él es el rey de ustedes, los judíos. Como en otras palabras, ¿qué van a hacer con su rey? Yo no tengo nada que ver. En otras palabras, me limpio las manos. Problema suyo. El problema es que los judíos no tenían poder de matar a nadie. Ellos querían que el representante de César, de Roma, lo matara. Y hacen un pedido de muerte. Dice en el versículo 15, llévatelo, llévatelo. Gritaban, llévatelo, llévatelo, crucifícalo. ¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey? Preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. ¿Quién era el que estaba rompiendo la ley de Dios? Eran los líderes religiosos. Cuando ellos proclaman que ellos no tienen otro rey sino César, ellos mismos están rompiendo la ley de Dios, porque ellos supuestamente no tenían otro rey sino era Dios o aquel mandado por Dios. Y César, en los ojos de ellos, no era mandado por Dios. Hasta mentira dijeron para matarlo. No tenemos otro rey que César. Y ponen a Pilato en una posición, como quien dice, entre una piedra y una espada. Pero Pilato todavía era el gobernador. Él tenía el poder. Pero en la soberanía de Dios, él tenía que tomar decisión. Y tomó la decisión. Dice la decisión. Entonces Pilato, versículo 16. Entonces Pilato le entregó a Jesús para que lo crucificaran. Básicamente, en Mateo dice que se lavó las manos. En Mateo 27, 24 dice que se lavó las manos, como símbolo de que no tengo nada que ver, se lo entrego para que lo crucifiquen. Claro, que lo crucifiquen con los soldados romanos, porque ellos no podían hacerlo de otra manera. ¿Verdad? No era un sistema de muerte para los judíos. Era en contra de la ley crucificar a una persona judía. Los romanos lo hacían, pero los judíos no estaban de acuerdo. Pero en este caso, crucifíquenlo. Mátenlo. Mátenlo ustedes para nosotros mantenernos limpios. Mira tú qué cosa. Por favor, vete y mata a Juan o vete y mata a Jesús para que seas tú el que lo mata, porque yo quiero mantenerme limpio, porque es la celebración de la Pascua y estamos en el día de reposo. Y ya pronto baja el sol. ¿Qué cosa? Un cuadro tétrico del corazón humano y del alma separada de Dios.
y llegamos a la crucificación o crucifixión. En el versículo 17 dice, él cargando su propia cruz fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en el medio. Juan es el único que menciona este hecho en los evangelios. Sabe que era tradición de que cuando uno lo crucificaban tenía que cargar su propio palo, pedazo de mata, en su hombro, en su espalda. Y lo pasaban por las calles principales llegando hacia afuera de la ciudad. Tengo amistades aquí que han ido conmigo a Israel y han visto allí Gólgota. ¿Sabe por qué se llama Gólgota? Calvario viene de carabela, la cabeza de la carabela. Es un monte hecho de piedra que parece que tiene dos ojos y una boca. Parece una carabela. Ahí está, a las afueras de Jerusalén. Pero la calle principal que entra a Jerusalén, ahí ponían las cruces y los crucificaban para que todo el que viniera, griego, romano, judío, arameico, palestino, vieran a los criminales y a Jesús lo llevan a crucificar como un criminal, allí en Gólgota. Dice el versículo 19, y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, para que muchos, si no todos, pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato, cambia la inscripción, el rey de los judíos, por una que diga, él dijo, yo soy el rey de los judíos. Todavía no quieren aceptar la realidad. Él dijo, cambia. ¿Sabes lo que le dijo Pilato? Lo que he escrito, escrito. Ese es su rey. Se quiso limpiar. Ellos se querían limpiar con Pilato y Pilato limpiarse con ellos. ¡Wow! La humanidad corrupta. La humanidad corrupta. Y después, dice en el versículo 23, una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mis vestimentas entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Eso estaba predicho en el Salmo 22, 18. Aún cumpliendo con la profecía, que iban a saber los romanos que eso era una acción profética, de repartirse la ropa del Cordero de Dios. Pero lo hicieron. Otra profecía cumplida. Ya ven cuántas profecías se han cumplido desde que lo arrestan hasta el momento que lo ponen en la cruz del Calvario. El azotamiento, el jurado, la condenación, la crucifixión, el repartimiento de las vestiduras. Pero Cristo, en su amor y su soberanía, enseña su fidelidad. Dice el versículo 25, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de Jesús, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Entonces estaba María, la tía de Jesús, Magdalena, y había un caballero con ellos ahí también. Dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él le amaba, o que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Eso muestra el amor que tiene Cristo para la humanidad. Está en la cruz del Calvario, sufriendo esa pena, ese dolor, esa muerte. Y mira a su madre y le dice,
madre, mira a tu hijo. Hijo, mira a tu madre. Cuida de ella. Y dice que desde ese día, ese discípulo cuidó a María como su propia madre. Pero lo importante aquí no es eso. Lo importante es que Jesús se preocupa, aún estando en la cruz, por cada uno de ustedes. Por cada uno que estaba allí presente. Pero aún muchos lo rechazaron. ¿Eres amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Eres conocido o desconocido? Hacemos esa pregunta de nuevo. Y ahora vamos a ver cómo la muerte de Jesús hace una obra consumada, completa, finalizada. El versículo 28 dice, Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo está cumplido, todo, no parte, cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el mediodía, un calor, imagínese allá afuera en el desierto. Jesús está en la cruz y dice, ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Entrego mi alma, entrego mi vida. Él la entregó, nadie se la quitó. A él en la cruz no le partieron las piernas para matarlo. A él, para ponerlo en la cruz, él permitió que lo pusieran en la cruz. Aún cuando lo arrestaron, él sabía que lo iban a arrestar, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Judas? Ve y haz tu obra. Y fue al jardín sabiendo que allí lo iban a buscar. Esa es la soberanía de un Dios que ama a la gente, que ama a la raza humana, que aún nosotros que hemos pecado en contra de Él nos ama y da su vida por nosotros. Entonces entregó su espíritu al Padre. Es como el médico que va a trabajar y está en el hospital 24 horas y termina el trabajo y dice, ya voy a la casa a descansar. Jesús dijo, mi obra aquí ya está hecha. Llevo 33 años en este cuerpo. Es hora que vaya a ver a mi Padre. Qué rico terminar una tarea, una carrera bendecida. Pero él tuvo que sufrir antes de hacer eso. Consumado es, dijo Jesús. Quiere decir que la obra ya está terminada. La casa ya está edificada. Ahora falta que la gente venga a llenarla. ¿Verdad? Que digan, sí, yo quiero ese regalo de Dios. Sí, yo quiero eso que tú me ofreces, Señor. Y durante 3 días Jesús estuvo en un sepulcro. Pero esa parte se la voy a dejar al pastor Barbieri para la semana que viene, la parte de la resurrección, porque es la celebración de vida y de vida eterna. Aquí lo que vamos a ver ahora es que hay una falsa religiosidad. El versículo 31 dice, era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara quebrarles las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Oye, vamos a apurar esto porque vamos a celebrar. Acaba de matar a esa gente para yo poder ir a disfrutar una cena con mi familia. Falsa religión. Falsantes, hipócritas, mentirosos. Por fuera muestran, mira qué bien, Señor. ¿Cómo decía que se hacía? Se daba golpe en el pecho. Y cogía las monedas y las tiraba de distancia para que se oyeran. Clink, 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 clink. Mira mis ofrendas. Y allá va una señora con 2 kilos. Y dio más la de 2 kilos que la que daban aquellos. Y dice en el 32, entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús, a un costado y al otro. Pero cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto. Ya él había consumido
Ya él había entregado su alma, su vida. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Esto comprueba que ya aún estaba muerto. Cuando suelta sangre y agua, ya quiere decir que el corazón no está latiendo. Así que él se había entregado al Señor. ¿Qué debemos hacer? Debemos de compartir este evangelio. Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar. ¿Amar a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque murió por nosotros, por nuestros pecados. Contemplar su muerte en el Calvario y aprender a derramar nuestras almas en adoración al Señor, en adoración y obediencia al Señor. El versículo 35 dice: la información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. ¿Se imaginan cuando llegue el día del juicio y aquellos que lo atravesaron vean cara a cara a Jesús? ¡Qué bochorno! Cuando llegue ese momento para todos nosotros, usted podrá decir: lo conozco, ese es mi rey, lo serví, ese es mi rey, lo recibí, es mi Salvador. O mirará y dirá: wow, ese es el Jesús que me presentaron y yo negué, el que rechacé, al quien le di la espalda. Es un día triste hoy, porque recordamos aquello que Él sufrió. Pero en la mañana viene el día de gozo. Hoy mismo puede venir el día de gozo. Porque no solamente tenemos que recordar el sacrificio que Él hizo, pero aceptarlo como Salvador. Él nos creó a nosotros. Él quiere llamarte hijo o hija hoy. Este pedazo lo leí de un comentario de un pastor muy famoso que se llama Luis Palau. Él ya está en la presencia del Señor, pero dice: hay diferencias entre religión y cristianismo. Religión es el esfuerzo del hombre por encontrar a Dios. Pero el cristianismo es Dios que busca al hombre. Y dice: la religiosidad mata al mosquito, pero se traga el camello. ¿Han oído eso? Preocupado por el mosquito. ¡Ay, el mosquito! Y después se están tragando el camello. Señores, vamos a parar de buscar el legalismo. Vamos a parar de buscar la religión. Que si hago esto, el beneficio que voy a recibir. Que si no hago aquello, que si dejo de comer o como esto, no como aquello. Eso es religiosidad. Vamos a buscar a la verdad, como dijo el pastor Andrés. Vamos a buscar la persona de Jesús. Vamos a recordar lo que está en la Escritura, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a dejar de ser personas religiosas con un carácter duro y agresivo. Vamos a dejar de decir palabras destructivas. Vamos a ser personas constructivas. Vamos a armar puentes, no derribar puentes. Cristo hizo el puente que no pudo hacer nadie. Con la cruz del Calvario hizo el puente hacia el Padre. Ese día cuando Él dijo: consumado es, te dio la oportunidad de cruzar ese puente. ¿Qué vamos a hacer con ese puente? La cristiandad es la gran masa de personas que van a la iglesia y dicen: yo me crié en la iglesia. Pero viven como paganos. Viven la vida como si nunca hubieran conocido al Señor. Posiblemente nunca lo han conocido. El cristianismo comprende a los que aceptan a Jesús como Salvador.
leen la palabra de Dios, se alimentan de la palabra, no solamente de la comida. La estudian, la analizan, creen en ella y con humildad la obedecen. ¿Usted es parte de la cristiandad o usted es cristiano? ¿Usted es hijo de Dios o es enemigo? ¿Es conocido o desconocido? Él fue a la cruz del Calvario por usted. La historia no se acaba ahí. Mire lo que dice el versículo 38. Más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Llegó la hora de que José dijera: yo soy discípulo. Lo dijo bajito, pero lo dijo. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y quién lo acompañó? Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? El que lo vino a ver a él en la noche. El hombre que había ido a ver a Jesús de noche llevó consigo unos 33 kilos de un ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Lo enterraron en una tumba de rico. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Pusieron a Jesús allí. La cantidad de especies que trajeron era para enterrar a un rey. ¿Qué dice eso? José, Nicodemo, analizaron. Ya habían tomado decisión, pero estaban calladitos. Y salieron al público, porque había que buscar a Jesús allá en el Calvario. Y lo recogieron y lo prepararon. Lo bañaron, lo vistieron, lo trataron, lo enterraron, le dieron un lugar de honor. La historia no se acaba ahí, pero para eso viene la semana que viene. Yo lo que quiero que entiendan es esto. José y Nicodemos dijeron sí. ¿Cuál es su respuesta? Sí. ¿Cuántos dicen que sí? Amén. Amén. Con una ofrenda sola, Cristo llevó todos los pecados de muchos. Con una sola ofrenda de su cuerpo, Jesús nos santificó y nos separó para Dios. Con una sola ofrenda, un solo sacrificio eficaz, Él fue después y se sienta a la diestra del Padre. Con una sola ofrenda, somos hechos perfectos a los ojos de Dios. Él nos mira a través de Cristo ahora. ¿Qué tenemos que hacer? Decir sí. Romanos 10:9 dice: si tú crees en tu corazón y proclamas con tu boca, serás salvo. Eso es todo. Eso es todo. La tarea, Isaías 53 y leerse el capítulo 19. Es mucho para entregar hoy, demasiado. Pero yo creo que le abrí un poquito el apetito. ¿No crees? Que Dios me bendiga.